Bueno, me gustaría retransmitiros algunas de las ideas principales que hemos tocado en la tutoría de hoy, esta primera tutoría del mes de noviembre. Ya estamos en una época, en una medianía, ¿no? Donde es normal que queramos ya empezar a aclararnos acerca de algunas cuestiones que tienen que ver con el estudio de la asignatura, con la preparación de la PEC, etcétera. Entonces, bueno, eh, el sentido de esta tutoría concreta que hemos tenido hoy es sobre todo el de alimentar, facilitar algunas ideas que van a tener que ver con el desarrollo de la PEC, que va a ser, como sabéis, un comentario de texto sobre Immanuel Kant, tomado de la Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, pero que todavía no vamos a poner porque nos ha cerrado el plazo para adscribirse a esta opción de evaluación. Pero bueno, de la que queremos ir dando pues alguna pauta para que podáis ya ir preparándola o barriendo un poco pues el campo que os va a permitir afrontarla con mayor éxito, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer vamos a tratar, mejor dicho, esta cuestión que es la libertad como presupuesto de la moral y así también la libertad como presupuesto y no como hecho demostrado, como presupuesto. Es una clase que, en todo caso, creo que os va a servir para comprender un poco mejor la materia, en concreto la temática sobre Kant, la fundamentación de la metafísica de las costumbres, pero también que os va a preparar para la PEC en caso de la que queráis escoger esta opción, puesto que el texto va a guardar relación con esta cuestión de la libertad. Bueno, vamos a verlo en dos partes. En esta vamos a hacer un resumen de la tutoría y en un segundo vídeo que dejo ahí en programación, pues os ofreceremos una pequeña conversación sobre las cuestiones, dudas a las que esta información puede dar lugar, ¿no? O a la diversidad de interpretaciones, o bueno. Vamos a empezar, entonces, me estoy comunicando aquí con otras personas con las que hablaremos en el segundo vídeo, por aclarar un poco qué significaría esto de la libertad como presupuesto de la moralidad. Dentro de las cuestiones que aparecen pues, en la fundamentación para una metafísica de las costumbres, es la libertad, y entre otros modos de abordarla, destaca por su originalidad y por la propiedad también con la que Kant lo aborda, el que recibe y comprende como presupuesto de la moral. Pero, ¿qué es un presupuesto en general? Tendremos que hacernos investigar y responder a esta pregunta para comprender mejor esto que nos quiere presentar Immanuel Kant. Bueno, pues un presupuesto, yo diría, se trata de un estatuto nosiológico que tiene algunas ideas o conceptos que frecuentemente denominamos principios, axiomas, puntos de partida o bases intuitivas, pues según el ámbito en el que estemos trabajando. En cualquier caso, se trata de elementos del conocimiento que poseen cierto apriorismo, es decir, elementos del conocimiento que ni son demostrables ni de los cuales fuera pertinente exigir demostración. Justamente es gracias a estos elementos intuitivos que podemos desplegar pues las demostraciones o todas esas derivaciones que se han dado en llamar demostración. Creo que el principio más conocido, para poner otro ejemplo que no sea este que queremos abordar, y para que además estemos dentro de un ejemplo de principio que todos usamos en la medida en que hablamos, y más aún si dedicándonos a la filosofía o a otras ciencias hemos estado bueno, pues familiarizándonos con la lógica simbólica o en su defecto con las matemáticas o con otros discursos demostrativos, derivativos, que a mí se me estén escapando. Creo que el principio más conocido, os decía, no sería este, ¿no? No sería el presupuesto de la libertad o los presupuestos de la moral, sino que sería el principio de la lógica simbólica,
que también es el principio de todo sentido, incluso quizá toda ontología, eso estaría por ver, y que es el principio de no contradicción. Como sabemos, el principio de no contradicción nos dice que no puede ser una misma cosa y su contraria al mismo tiempo y en el mismo sentido. Yo no os puedo decir que soy Belén Castellanos, vuestra tutora de ética, y que al mismo tiempo no soy Belén Castellanos, vuestra tutora de ética, y decirlo en el mismo sentido, es decir, con las mismas connotaciones y al mismo tiempo, ¿no? Hombre, ya sabemos que de un año para otro esta situación puede cambiar, pero en el mismo tiempo y bajo el mismo sentido, bajo la misma connotación, no sería absurdo, ¿verdad? Este principio de no contradicción no tiene que ser demostrado. Es algo que captamos intuitivamente. Y si no lo captamos, ya estamos en un problema para continuar. Ya tendríamos un bloqueo para continuar. Un bloqueo que además suele ascribirse al terreno de la psiquiatría y no tanto del intelecto. Una cosa y su contrario no son, al mismo tiempo, en el mismo sentido, al menos en el lenguaje, no puede ocurrir esto. Si asumiéramos que una palabra significa tal o cual referente y al mismo tiempo su contrario, todas nuestras conversaciones caerían en el vacío y perderían sentido y no continuaríamos empleando tiempo ni energía en hacernos entender, ¿no? A través de la lingüística, a través del lenguaje, mejor dicho. Entonces, claro, es intuitivamente, o por lo que llamamos reducción al absurdo, que creemos en el principio de no contradicción. Este principio no tiene demostración, pues toda demostración, en cualquier ámbito, en la ciencia, en todo discurso provisto del lenguaje, de los lenguajes, como puede ser el castellano, el inglés, el armenio, que con este lenguaje pretendan transmitir una información, se vendrían abajo, ¿verdad? Es decir, si cada vez que decimos hola podríamos también querer decir adiós, entonces ¿para qué esforzarnos, ¿verdad?, en seguir hablando? Vayamos con lo ganado, un poco con aquello que ya hemos sacado en claro de esto que hemos dicho, y vayamos llevémoslo a nuestro terreno, que es, como decíamos, el de la moralidad. ¿Qué es un presupuesto aquí? Porque hemos hablado de este principio de no contradicción, igual que podríamos hablar de axiomas de las matemáticas que no se demuestran, sino que a partir de ellos demostramos todo lo demás, de principios que están en la dogmática del derecho. Bueno, podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero vayamos a esto que nos interesa, que es el basamento de la moral y los presupuestos que necesita. ¿Qué es un presupuesto aquí? ¿Qué es un presupuesto de la moral? Pues claramente algo que no es demostrable, sino presumible, pero sin el cual todo el sentido de ese aspecto de nuestras vidas que llamamos moral o moralidad perdería su razón de ser. Pero por otra parte, ¿nos hace falta demostrar la existencia de esta dimensión de nuestra vida? No, dirá Kant. La moral es un hecho social, un hecho individual, un hecho de conciencia, un hecho relacional, tal vez un hecho. ¿Cómo podemos constatarlo, entonces? ¿Por qué creer en él? ¿Por qué creer en su existencia, ¿no? ¿Por qué darlo por hecho, valga la redundancia? Bueno, sencillamente observando introspectivamente numerosísimas zozobras que alimentan y absorben gran parte de nuestra vida psíquica. Sea pues la reflexión dilemática, la gestión de la culpa, el cuestionamiento acerca de la justicia, de lo que es justo, de lo que es injusto, el beneficio, del perjuicio que acompaña, se deriva de nuestras acciones. Es una constante diaria esta reflexión, quizá no esta introspección, perdón, pero esta reflexión, estos pasos previos a nuestra acción están absolutamente presentes en nuestra cotidianidad.
Casi diría que se trata de pensamientos que pertenecen a un conjunto, a un tipo de diatribas que son diarias. Incluso en la vida más ermitaña, incluso si nos hemos decidido por una vida no sin el otro, que eso es imposible, pero casi aislada, incluso en ese caso, nos vemos sumidos en dudas o en apremios relativos al cuidado de nuestro propio cuerpo, y nos sentimos mal, pues si habiendo decidido abandonar el tabaco, fumamos, o si habiéndonos apuntado a una clase de pilates, faltamos sin una justificación suficiente o aparente, o si teniendo la oportunidad de dedicar un recurso a la mejoría de nuestro cuerpo o a la preparación de nuestra mente, la desaprovecháramos en favor de la pereza o de la frivolidad, yo qué sé, o del mero consumo, de la pérdida de tiempo, al menos de lo que a nuestros ojos sea una pérdida de tiempo. El caso es que, sea el que sea nuestro orden de prioridades, sea el que sea nuestro código de conducta, tenemos alguno. Y el que tenemos nos interpela y nos exige. No hace falta demostración, por tanto, de la moral. Negar la moral es negar uno de los principales modos que tenemos para recibir el mundo y para filtrar también el mundo y para comprenderlo. Por supuesto, también nos acercamos al mundo con otras predisposiciones, pues por ejemplo estética, cuando nos deleitamos en el placer de los perfumes, de los sonidos; científica, cuando nos interrogamos acerca de las causas que dan lugar a los fenómenos que nos rodean o que tenemos más lejanos, puede ser también. Pero también, y quizás masivamente, lo que encontramos es esta predisposición moral para actuar en el mundo y también para recibirlo, interpretarlo, comprenderlo, recomponerlo. Toda vez que recibimos la realidad y que nos dirigimos a ella, para que nos sea propicia y para extraer de nuestras interacciones alguna bondad o alguna justicia, estamos en el terreno moral y estamos insertos de lleno buceando en la dimensión moral de nuestras propias vidas. Por eso que no hace falta demostrar la moralidad, sino simplemente dar cuenta de ella. Es decir, atender a ese hilo de conciencia, incluso de inconsciente a veces, ya lo comentaremos esto más adelante, que tenemos, y verla ahí, haciendo presencia. Entonces, si a veces dudamos, si otras valoramos nuestras opciones, o si a veces nos acecha la culpa o la preocupación por estar haciendo lo mejor que podemos hacer o no, o por no estar haciéndolo, la dimensión moral de la vida es un hecho a comprender y no una hipótesis a comprobar, no, mucho menos a refutar. ¿Qué pasaría si no fuéramos libres en absoluto? Vamos un paso más allá para comprender el leitmotiv de esta tutoría, ¿no? ¿Qué pasaría si no fuéramos libres en absoluto? Si nuestras acciones estuvieran sometidas a la causalidad fatal del destino, de la física, de la genética, de la instrucción, de nuestra formación, educación, pedagogía. ¿Tendría sentido dar vueltas a si actuamos bien o a si de tener otra oportunidad variaríamos nuestras intervenciones en el mundo o nuestra forma de interaccionar con él? Creo inevitable responder que no, y ahí, en esta constatación, es donde podemos comprender el postulado kantiano de la libertad como presupuesto de la moralidad. ¿Pero qué falta entonces por pensar? ¿Podemos zanjar tan fácilmente esta cuestión? ¿Somos libres? Y puesto que somos libres, responsables de nuestros actos y responsables de sus efectos, de sus efectos previsibles o de sus efectos secundarios, imprevisibles, habría también que planteárselo. Diría que no es ni tan fácil ni tan absoluto, por una razón muy sencilla, y es que nuestra libertad es esencialmente limitada. ¿Dónde están los límites de nuestra libertad? La verdad que por todas partes, ¿verdad? Somos cuerpos sujetos a la causalidad física, a la causalidad química,
sujetos a nuestras necesidades biológicas, sujetos a las servidumbres de nuestras necesidades también sociales, ¿no? A nuestras necesidades de encajar o de adaptarnos mínimamente, de ser aceptados, deseados, etc. Démonos cuenta de que la muerte no es una opción. Muchas veces nos preguntan esto, ¿no? Cuando hablamos de libertad, hablamos de opciones para elegir. Hablamos de optatividad, de alternatividad real y efectiva. La muerte no es una opción que ni Kant ni otros pensadores tuvieran como parte de la disyunción, ¿verdad? La muerte y el dolor extremos no son opciones porque las opciones que cierran y anulan todo futuro posible ya dejan de ser opciones, no son opciones aquellas que no podemos asumir, aquellas que están más allá de nuestras posibilidades de resistencia. No son opciones aquellas que no podemos asumir vamos a decirlo así, en los umbrales de vulnerabilidad, de sensibilidad de nuestro cuerpo, que tiene un punto de quiebre. Gracias a Kant o a pensadores como él, justamente la tortura no puede servir como tecnología para llegar a la verdad o para construir la verdad o para demostrar, ¿no?, una serie de hechos como verdaderos. No puede servir como tecnología de la verdad, del discurso de verdad. Si una de las opciones que se nos presenta es insoportable, no es una opción porque no es efectivamente elegible dada nuestra anatomía, dada nuestra psique, dada nuestra circunstancia. Si una de esas opciones es insoportable, no es una opción. Bajo el aspecto moral, dice Kant, somos responsables de nuestros actos libres y en concreto de aquellos efectos esperables para nuestra voluntad y para nuestra capacidad de previsión. ¿Y de qué depende la capacidad de previsión? Pues en gran parte de nuestro conocimiento. Queda para vuestro propio trabajo reflexivo por el momento y a falta de próximos encuentros y de próximas sesiones tutoriales, algunas de las siguientes preguntas que yo os lanzo. ¿Son libres, es decir, electos, nuestros deseos, nuestras fantasías? ¿Hasta qué punto una persona es a su vez responsable de su saber? Esta sería otra. Por un lado, ¿somos responsables de nuestro imaginario, de nuestras fantasías, de nuestros sueños? Por otro, somos responsables de lo que sabemos, obviamente. O mejor dicho, nos podemos hacer responsables de aquellas consecuencias que podríamos prever. Pero ¿y cuando no sabemos? ¿Somos responsables en un sistema determinado, social, educativo, civil, etcétera, legal? ¿Somos responsables de lo que no sabemos? O mejor dicho, ¿somos irresponsables de todo lo que no sabemos? ¿Cuándo saber o no saber nos exime de un juicio moral? Es decir, ¿hasta dónde cabe hablar de negligencia y hasta dónde cabe hablar de irresponsabilidad? ¿Cuándo no somos responsables de no saber cosas que podríamos saber, dada una circunstancia, dado un escenario en el que vivimos y nos desarrollamos? ¿Cuándo no somos responsables de no saber cosas que podríamos saber para mejorar la calidad de nuestras elecciones? Quedan ahí estas preguntas y, bueno, os pido que las hagáis vuestras, que les deis una vuelta y nos vemos y seguimos charlando en la siguiente sesión, miércoles de 6 menos cuarto a 6:30 de la tarde. Chao.